Estudiantes guadalupanos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente el profesor David Díaz Eclén. Para mí es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. La semana pasada, en la primera etapa de la plataforma virtual, queridos alumnos, se les entregó a ustedes dos videos ilustrativos sobre el plano cartesiano. Felicitaciones a todos los alumnos que lo realizaron con bastante responsabilidad. Sí, hemos revisado sus tareas, todas sus tareas, sus comentarios sobre el video, su tarea en Word. Y estoy seguro que ustedes han impreso y han colocado en su cuaderno esa hojita que se les entregó sobre el plano cartesiano, ¿verdad? Muy bien. A continuación vamos a desarrollar el tema. El tema, como ven, geometría primer año secundaria, es el plano cartesiano. Muy bien. Vamos a empezar entonces con los contenidos a desarrollar. A ver. Si nosotros miramos este mapa, queridos estudiantes, este es el mapa pues del mundo, ¿verdad? Es el mapa pues de todo el mundo y vamos a poder observar los continentes, ¿no? Por acá está América del Sur, por acá está América del Norte, por acá está África, ¿no? Por acá está Oceanía, por acá está Europa, Asia, ¿sí? Por acá está la línea ecuatorial, esta línea roja, por acá está el meridiano de Greenwich, pero hay una particularidad. Observamos líneas tanto verticales como horizontales, ¿sí? Esas líneas, ese conjunto de líneas, ayudan muchísimo a elaborar el plano cartesiano de este mapa mundi. Entonces, una gran utilidad que tiene el plano cartesiano es dibujar mapas. Las personas que dibujan mapas, que son los cartógrafos, son personas que conocen al pie de la letra este tema matemático llamado el plano cartesiano, ¿sí? Los ejes horizontales y los ejes verticales. Si no utilizaran planos cartesianos sería un poco más difícil que puedan ellos ejercer y dibujar correctamente los mapas. Entonces, hemos encontrado una utilidad muy valiosa del plano cartesiano. ¿Cuál es? Dibujar mapas, ¿correcto? Muy bien. Bien, entonces, continuamos. Ya está. A ver, seguimos. Esto es un plano cartesiano, estimados estudiantes. Esto es un plano cartesiano, ¿sí? Acá tenemos el eje de las abscisas. Eje de las abscisas, ¿sí? Profesor, ¿cuál es el eje de las abscisas? El eje X. ¿Estamos de acuerdo? El eje X es el eje de las abscisas. Y el eje Y, que es el de acá, este eje Y, que es el eje, digamos, que está acá paradito, este eje, es el eje Y, o también se llama eje de las ordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Repito, eje de las abscisas, o también llamado eje X, y eje de las ordenadas, o también llamada eje Y. ¿Correcto? Muy bien. Una cosa importante que tengo que decirte, y lo voy a poner acá, es que el eje X, ojo, el eje X y el eje Y, ¿correcto? O sea, tanto el eje X llamado de las abscisas o eje Y llamado de las ordenadas, también se le llama, ojo, también se le llama, lo voy a poner de color verde, se llama también coordenadas, ojo, se llaman coordenadas rectangulares, ¿sí? Repito, nuevamente, tanto al eje X como al eje Y juntos se le llama coordenadas rectangulares. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra cosa que debes saber es que el cruce del eje Y, llamada eje de las ordenadas, con el eje X se cruzan, ¿verdad? Profesor, ¿dónde se cruzan? Se cruzan acá, ¿verdad? Acá se cruzan, ¿cierto? Lo estoy dibujando de color azul, ¿correcto? Y acá, al cruzarse el eje X con el eje Y, forman, y lo voy a colocar acá, forman un par ordenado. Forman un par ordenado. ¿Estamos de acuerdo? A ver, pregunto, en el eje X, porque en este par ordenado primero va el número del eje X y luego del eje Y, ¿correcto? Pregunto, en el eje X, este punto, ¿qué punto será? ¿Será el 1? No, porque el 1 está acá. ¿Será el 5? No, porque el 5 está acá. ¿Qué número es acá en el eje X? El 0, ¿verdad? Entonces acá coloco 0. ¿Estamos?
Ahora nos vamos al eje Y o de las ordenadas. Pregunto, ¿qué número será en el eje Y? A ver, míralo bien, ¿no? ¿Qué número será en el eje Y? El 0 también, ¿sí o no? Entonces, significa que acá también colocaré 0. En otras palabras, estimado alumno de geometría, el origen de las coordenadas, repito, el origen de las coordenadas, que es este punto azul, su par ordenado, ojo, y lo voy a colocar acá, esto es su par ordenado, ¿sí? Su par ordenado equivale, ojo, equivale a 0,0. Entonces, si yo te pregunto cuál es el origen de las coordenadas, cuál es su par ordenado, ¿qué me contestarás? Es 0,0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Bien, continuamos. Un poco de historia, breve. El sistema de coordenadas cartesianas fue conocida por un francés, René Descartes. Él es René Descartes. Fue un francés, fue un matemático, fue un científico, fue un filósofo, ¿sí? Tuvo mucha amplitud de conocimiento, ¿no? Fue un científico, fue un filósofo francés. Él en el año 1600, él pues ideó, generó de manera sistemática, o sea, ordenada, y designó cada punto en el plano cartesiano que él mismo inventó. ¿Estamos? Hay algunos libros que traducen el nombre de Descartes, de este francés, como Renato de las Casas. ¿Sí? Hay otros libros matemáticos que lo traducen como Renato de las Cartas. ¿Sí? Por eso, de ahí deviene el nombre de plano cartesiano, de acá, ¿sí? O también de acá, ¿no? Entonces, por eso que esa denominación recibe el nombre de plano cartesiano en honor a este señor francés llamado René Descartes. ¿En qué año? En el año 1600. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Bien? Vamos a continuar. Ahí está. Bueno, acá un poquito de historia para que tú sepas, ¿no? Dice, se denomina plano cartesiano en honor a este francés. René Descartes fue un filósofo, fue un matemático francés. Él fue también un hombre de ciencias, fue un filósofo, ¿sí? Un pensador, que hizo, que generó esto en necesidad de tomar un punto de partida sobre el cual edificar, construir, elaborar un conocimiento. ¿Sí? Acá lo más importante que nos compete a nosotros en geometría es de que la persona que originó el plano cartesiano fue un francés, René Descartes, que además tenía, pues, además de la matemática, tenía como ciencia adjunta la filosofía. Algo más, para que sepas, él fue el creador de la geometría analítica. ¿Sí? Geometría analítica llevaremos junto con ustedes en el último bimestre. Ya vas a ver en qué consiste la geometría analítica. ¿Sí? Dice, también comienza tomando un punto de partida, es verdad, el sistema de referencia cartesiano y vas a poder aprender también a lo largo del año geometría plana, ¿verdad? Dios mediante, pues vamos a aprender este año varias cosas en geometría. Entonces, dos cosas precisas en resumen. Uno, ¿quién fue el que inventó el plano cartesiano? René Descartes. Dos, fue un matemático, fue también un filósofo, ¿de qué nacionalidad? Francés. Y finalmente, importante para ti, también él contribuyó al estudio de la geometría analítica, que lo veremos en el último bimestre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, ya está. Bien, entonces hasta ahí nos quedamos.